El primer parpadeo fue de pura confusión. El segundo, de pánico. Leonardo Morales no reconoció el techo sobre su cabeza, un lienzo blanco e inmaculado que parecía extenderse por kilómetros. El aire no olía a humedad ni a la sopa de fideos que había dejado en la estufa la noche anterior. Olía a algo caro, a lavanda y a una fragancia femenina que nunca había percibido en su vida. Se incorporó de golpe, el corazón martillándole en las sienes. Las sábanas que lo cubrían no eran las ásperas y gastadas de su cama. Eran de seda, frías y pesadas, deslizándose sobre su piel como agua. Estaba en una cama gigantesca, en una habitación que parecía sacada de una revista de diseño. Ventanales del piso al techo revelaban una vista panorámica de la Ciudad de México al amanecer, un mar de luces parpadeantes que se rendían ante el sol naciente. El terror le heló la sangre. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado aquí? Sus últimas memorias eran un torbellino de cables, diagramas y el zumbido ensordecedor de un servidor sobrecalentado. Recordaba el sudor, el hambre, el agotamiento que le pesaba en cada hueso. Y luego, nada, un vacío. Su ropa de trabajo, el overol azul con el logo de Grupo Orión, estaba doblada pulcramente sobre una silla de diseño que probablemente costaba más que su renta de 6 meses. Se levantó, sintiendo el suelo de mármol frío bajo sus pies descalzos. El pánico se convirtió en una náusea helada cuando se dio cuenta. Esta no era cualquier habitación, era el penthouse, el nido del águila, la guarida de la jefa. En ese preciso instante, la puerta se abrió con un suave chasquido. Era ella, Isabela Garza, la CEO, la dueña de todo lo que alcanzaba a ver, desde el edificio hasta el horizonte. No llevaba el traje sastre impecable con el que la veía patrullar los pasillos como una generala. Vestía una bata de seda color marfil que acentuaba su figura esbelta y su postura perfecta. Llevaba una taza de café en la mano y en sus labios se dibujaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Eran ojos fríos, calculadores, que lo analizaron de pies a cabeza. Leo sintió que se encogía, como si fuera un insecto bajo un microscopio. Quiso hablar, disculparse, explicar algo que ni él mismo entendía. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Ella dio un sorbo a su café, el silencio se estiró hasta volverse insoportable. Finalmente, al ver el terror puro en el rostro de Leo, inclinó la cabeza ligeramente y su voz, suave pero con un filo cortante como el de un diamante, rompió el silencio. «Tranquilo», dijo, y su sonrisa se amplió una fracción de milímetro. «No te quejaste anoche». La frase lo golpeó como una bofetada. No era una confesión, ni una insinuación. Era un juego de poder, una forma de tomar control de una situación absurda, de recordarle exactamente quién era él y quién era ella. Él era el técnico de mantenimiento. Ella era la dueña del universo. La humillación le quemó las mejillas. Sin decir una palabra, agarró su overol, se tropezó con sus propios pies y huyó de la habitación como si el diablo lo persiguiera, dejando atrás el olor a café caro y la risa silenciosa de la mujer más poderosa que había conocido. Mientras corría por los pasillos desiertos del penthouse, no se dio cuenta de que algo pequeño se había caído del bolsillo de su pantalón. Un dibujo arrugado, hecho con crayones de un niño pequeño y su papá sosteniendo un papalote. Para entender cómo un hombre como Leo terminó en la cama de una mujer como Isabela, hay que entender los mundos que los separaban. El mundo de Leonardo Morales era pequeño y olía a Vaporub, un departamento de 2 cuartos en una colonia popular, donde cada peso estaba contado. A sus 30 y tantos, Leo era un padre soltero atrapado en el ciclo interminable de trabajar para sobrevivir. Su expareja se había marchado años atrás, diciéndole que no estaba hecha para una vida de carencias, dejándole con un hijo de 7 años, Mateo, y una herida que nunca terminó de cerrar. La sensación de no ser suficiente. Mateo era su mundo entero, un niño brillante y risueño con un asma persistente que dictaba el ritmo de sus vidas. Cada tos, cada silbido en su pecho, era un recordatorio de las facturas médicas, del costo del inhalador, de la fragilidad de su pequeña burbuja.
Leo trabajaba en el equipo de mantenimiento especializado de la Torre Orión, el rascacielos más lujoso de la Ciudad de México. Era un universo de cristal y acero que le recordaba a diario todo lo que jamás podría tener. Su vida transcurría en los sótanos, entre calderas y tableros eléctricos, en los pasillos de servicio que eran las venas ocultas del edificio. Era invisible para los titanes de las finanzas y la tecnología que caminaban sobre los pisos de mármol de arriba, hombres y mujeres que gastaban en una comida lo que él ganaba en un mes. Él era el fantasma que mantenía la máquina funcionando, el hombre que arreglaba el aire acondicionado para que ellos pudieran respirar aire puro mientras cerraban tratos millonarios. En la cima de esa misma torre, en el penthouse que ocupaba los 2 últimos pisos, vivía Isabela Garza. Su mundo era vasto, frío y solitario. Conocida en los círculos empresariales como la Dama de Hielo, Isabela era una estratega brillante, implacable y emocionalmente impenetrable. Había heredado el conglomerado tecnológico y logístico, Grupo Orión, tras la repentina muerte de su padre, un hombre tan dominante en los negocios como ausente en su vida. Desde entonces, cada día era una batalla. El Consejo de Administración, un nido de víboras leales a la memoria de su padre, la observaba constantemente, esperando cualquier señal de debilidad para devorarla. La veían como la hija de, no como la líder que había duplicado las ganancias de la empresa en 2 años. Su armadura estaba forjada con disciplina y distancia. No tenía amigos, solo aliados. No tenía amantes, solo transacciones. Una traición amorosa al inicio de su carrera casi le había costado todo, enseñándole a un precio muy alto que la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Y bajo esa coraza guardaba un secreto que la atormentaba en las largas noches de insomnio, el recuerdo de un amor juvenil y de una decisión que su padre la obligó a tomar para no manchar el impecable apellido Garza. Sus mundos eran 2 universos paralelos que por las leyes de la física social jamás debieron tocarse. Pero una noche, durante la gala anual de Grupo Orión, el universo decidió reescribir sus propias reglas. El evento era la joya de la corona del calendario corporativo de la Ciudad de México, una demostración de poder y opulencia celebrada en el espectacular penthouse de Isabela. El champán fluía como agua, los canapés eran obras de arte en miniatura y las conversaciones eran un tejido de alianzas y traiciones susurradas entre sonrisas falsas. Para Isabela no era una fiesta, era un campo de batalla. Cada detalle, desde la música hasta la temperatura del vino, era un movimiento estratégico para proyectar una imagen de control absoluto frente a su consejo de administración y sus rivales. Y entonces, el desastre. Un fallo crítico en el sistema de climatización central, directamente conectado a la sala de servidores que manejaba no solo el edificio, sino las operaciones logísticas de la empresa a nivel nacional. La temperatura en el penthouse comenzó a subir de forma alarmante. Los invitados se abanicaban con sus programas, el murmullo de incomodidad se convirtió en quejas audibles, y lo más grave, los monitores de la sala de control parpadeaban en rojo, advirtiendo de un sobrecalentamiento que podría freír terabytes de información vital en cuestión de minutos. El jefe de ingenieros de la empresa no respondía. Sus subalternos estaban de vacaciones. El pánico comenzó a filtrarse bajo la puerta de la oficina de Isabela, donde observaba las alertas con una furia helada. Arruinaría el evento, pero peor aún, la haría ver débil, incompetente. Fue entonces cuando un asistente aterrorizado le susurró un nombre: Leonardo Morales, el único técnico especializado de guardia en todo el complejo. Un nombre que para ella no significaba nada. Un fantasma de los sótanos. «Tráiganlo», ordenó, su voz sin inflexiones, pero sus ojos ardiendo. Leo estaba en el sótano 3, comiendo un sándwich aplastado y leyendo un cómic viejo, cuando la llamada llegó. La orden era clara y urgente. Al penthouse. Ahora. Emergencia nivel 1. Sintió un nudo en el estómago. El penthouse era territorio prohibido, un Olimpo al que los mortales como él no tenían acceso.
Subió en el elevador de servicio, sus botas de trabajo sucias, sintiéndose fuera de lugar en el acero pulido. Cuando las puertas se abrieron, se encontró cara a cara con una Isabela Garza que parecía a punto de ejecutar a alguien. Su cabello perfecto, su vestido de diseñador, su aura de poder absoluto. Todo contrastaba con el sudor en su propia frente y el olor a grasa de sus manos. «Usted», dijo ella sin molestarse en preguntar su nombre, «va a arreglar esto, y lo va a arreglar ya». No era una petición, era un decreto. Lo trató no como a una persona, sino como a una herramienta que había tardado demasiado en llegar. Durante las siguientes horas, el mundo de Leo se redujo a un laberinto de ductos, cables y códigos de error. El ruido de la fiesta era un eco lejano y distorsionado. Trabajó bajo una presión que nunca había experimentado, con la mirada de Isabela y la de su equipo de seguridad taladrándole la nuca. Ignoró el hambre que le roía las entrañas, el agotamiento que le nublaba la vista y el dolor en su espalda. Solo pensaba en una cosa: si fallaba, perdería el trabajo que pagaba las medicinas de Mateo. Un error, un solo cable mal conectado, y el futuro de su hijo se desmoronaría. Finalmente, cuando los primeros rayos del amanecer teñían el cielo de naranja, lo logró. Con un último clic y un reinicio forzado, el zumbido de los ventiladores volvió a la vida. El aire frío comenzó a circular de nuevo. Los servidores volvieron al verde. El alivio inundó la sala de control. Leo se apoyó contra una pared, el sudor empapándole la camisa. Había ganado, pero su cuerpo no lo sabía. El mundo empezó a girar. Los puntos negros bailaron ante sus ojos y sus rodillas se doblaron. Estaba a punto de desmayarse. Isabela lo vio. Vio al hombre cubierto de polvo y sudor, pálido como un fantasma, a punto de colapsar sobre su impecable piso italiano. Y en ese instante, algo se movió dentro de ella, un impulso que no entendía y que la irritó profundamente. Quizás fue para evitar el escándalo de un empleado desmayado en su casa. Quizás fue un destello de algo parecido a la humanidad. «Que lo lleven a una de las habitaciones de huéspedes», le espetó a su asistente, dándose la vuelta para no tener que mirarlo más. «Que descanse un momento antes de irse». Pero Leo ya no escuchaba. En cuanto lo depositaron sobre una cama, cayó en un sueño tan profundo que era casi como la muerte. Horas después, cuando el sol ya estaba alto, Isabela, que había estado lidiando con las secuelas de la noche, entró en su propia habitación para cambiarse. Y lo vio. Al técnico. No en una habitación de huéspedes, sino en su cama, en su santuario personal. La furia inicial dio paso a una extraña, casi perversa diversión. El hombre parecía tan fuera de lugar, tan vulnerable entre sus sábanas de seda egipcia. Fue entonces cuando él despertó, y ella, disfrutando de su absoluto desconcierto, pronunció aquellas palabras cargadas de ironía y poder. Tras la humillante huida de Leo, Isabela se quedó sola en la inmensidad de su habitación. Una sensación de victoria vacía la invadió. Había puesto al plebeyo en su lugar, pero entonces algo en el suelo captó su atención. Un pequeño papel arrugado junto a la pata de una silla. Se agachó para recogerlo. Era un dibujo, hecho con la torpeza y la genialidad de un niño. Dos figuras de palitos, una grande y una pequeña, sostenían el hilo de un papalote que volaba hacia un sol sonriente. En la esquina, con letra temblorosa, ponía «Papá y yo». Isabela se quedó mirando el dibujo, y por primera vez en años, los muros que había construido a su alrededor temblaron. Esa simple imagen de amor puro y sin complicaciones tocó una fibra que creía muerta. La fibra de su propia infancia solitaria en una mansión llena de silencio. La fibra del hijo que nunca pudo sostener. El dibujo no era solo un pedazo de papel. Era un testamento de un mundo que ella nunca había conocido. Un mundo donde la riqueza más grande cabía en el bolsillo de un overol sucio. De repente, Leonardo Morales dejó de ser el técnico. Se convirtió en papá. Aquel dibujo no fue a la basura. Isabela lo alisó con cuidado, suavizando las arrugas del papel barato, y lo guardó en el cajón más profundo de su escritorio de caoba.
un santuario de contratos multimillonarios y planes estratégicos. Se convirtió en su secreto, un ancla a una humanidad que casi había olvidado poseer. Desde ese día, el edificio dejó de ser solo una estructura de acero y cristal. Se convirtió en el ecosistema que contenía a Leonardo Morales. Empezó a notarlo. Un destello de su overol azul en una cámara de seguridad, su nombre en un reporte de mantenimiento de rutina. Pidió su expediente. Leyó sobre su historial impecable, sus años de servicio, su dirección en una colonia que ella solo conocía por los reportes de tráfico. Vio su sueldo y sintió una punzada de algo que no supo identificar, una mezcla de culpa y poder. Sabía que con lo que gastaba en los neumáticos de su auto blindado podría cambiarle la vida a ese hombre. Y esa idea, en lugar de hacerla sentir magnánima, la inquietaba profundamente. Mientras tanto, los muros de su propio mundo comenzaban a cerrarse sobre ella. Su exprometido, Ricardo Balbuena, un hombre con el encanto de un tiburón y la misma cantidad de escrúpulos, había iniciado una guerra silenciosa. Ricardo, ahora un competidor al frente de una empresa rival, no podía perdonar que ella lo hubiera superado, que hubiera convertido el imperio de su padre en algo aún más grande sin él. Sus ataques eran sutiles y venenosos. Empezaron a aparecer columnas en la prensa financiera que hablaban de un liderazgo errático en Grupo Orión, de un aseo emocionalmente volátil. Eran ataques de género velados, diseñados para sembrar la duda en el Consejo de Administración, para pintar la imagen de una mujer al borde de un colapso nervioso, incapaz de manejar la presión. Isabela sentía sus miradas en cada junta, el escepticismo en cada pregunta. Sabía que Ricardo estaba jugando una partida larga, desgastándola poco a poco hasta que cometiera un error. Un solo error, y el universo pareció decidido a dárselo. Sucedió durante la junta trimestral más importante del año, una videoconferencia con inversionistas de Singapur que definiría una expansión crucial para la compañía. Isabela estaba en su elemento, desglosando cifras y proyecciones con una precisión letal. La presentación, proyectada en una pantalla de pared a pared, era su obra maestra, y de repente se fue a negro. La pantalla murió. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala de juntas. Los inversionistas al otro lado del mundo esperaban. Su director de tecnología y un equipo de ingenieros, los mejores pagados del país, se abalanzaron sobre consolas y teclados, susurrando jerga técnica con creciente pánico. Nada. La conexión estaba muerta. La presentación, perdida. La cara de Isabela era una máscara de hielo, pero por dentro, la furia y la humillación la estaban quemando viva. Podía sentir la sonrisa satisfecha de los viejos del consejo. 20 minutos pasaron. 20 minutos de silencio y fracaso. Justo cuando estaba a punto de cancelar la llamada y admitir la derrota, la puerta de la sala se abrió una rendija. Era Leo. Había sido llamado para cambiar un foco en el pasillo. Vio el caos, las caras de pánico, y luego miró la pared donde estaba la pantalla. Se quedó ahí, en el umbral, como un fantasma del mundo real en medio de un teatro de poder. «Disculpen», dijo en voz baja, casi inaudible. «Ya revisaron el conmutador del panel 7B en el subnivel 2. A veces se sobrecalienta y corta la energía solo a esta ala del piso. Hay que reiniciarlo manualmente». Los ingenieros lo miraron con desdén. ¿Un tipo de mantenimiento dándoles lecciones? Pero Isabela lo miró a él. Vio la certeza tranquila en sus ojos. «Hágalo», ordenó ella, su voz cortando el aire. Uno de los ingenieros, a regañadientes, bajó corriendo. 2 minutos después, la pantalla cobró vida. La presentación estaba ahí. La videoconferencia se reanudó. Isabela no le quitó los ojos de encima a Leo, que simplemente asintió y se retiró tan silenciosamente como había llegado. En ese momento, su percepción cambió de nuevo. Ya no era solo papá, era competente, era brillante a su manera. Había visto un problema que sus genios millonarios no pudieron ver, porque él conocía las tripas del edificio, los secretos que no aparecían en los manuales. El respeto que sintió fue genuino y por alguna razón la asustó más que la curiosidad.
Pero el destino, que parecía empeñado en entrelazar sus vidas, tenía un golpe mucho más cruel reservado para Leo. Un par de semanas después, recibió una llamada en el trabajo. Era la escuela de Mateo. El niño había sufrido una crisis de asma, la peor que había tenido nunca. No podía respirar. Una ambulancia ya iba en camino. El mundo de Leo se detuvo. Dejó caer sus herramientas y corrió, sin pedir permiso, sin pensar en las consecuencias. Pasó las siguientes horas en la sala de urgencias de un hospital público. Un infierno de llanto, olor a desinfectante y una espera que le carcomía el alma. Finalmente, un doctor salió. Mateo estaba estable pero grave. Necesitaba ser hospitalizado, recibir tratamiento intensivo y ser monitoreado. Leo sintió un alivio que casi lo hizo caer de rodillas, seguido inmediatamente por una ola de terror helado. Hospitalización, tratamiento intensivo. Eso significaba dinero. Dinero que no tenía. El costo de la factura sería como una sentencia de muerte para su ya precaria economía. Se ausentó del trabajo al día siguiente y al otro. Pasaba cada minuto al lado de la cama de Mateo, viéndolo dormir conectado a máquinas que pitaban suavemente, sintiéndose el hombre más inútil del planeta. No podía proteger a su hijo. No podía pagar por su salud. La desesperación era un sabor amargo en su boca. En la Torre Orión su ausencia fue notada. Su supervisor lo reportó a Recursos Humanos. La noticia, como todas las cosas importantes en la empresa, finalmente llegó al escritorio de la asistente de Isabela. Cuando ella se lo mencionó como un punto menor en la agenda del día, Isabela sintió un frío en el estómago. Morales, Leonardo. Ausencia injustificada de 2 días. Su hijo está hospitalizado. Las palabras resonaron en el silencio de su oficina. Vio el dibujo en su mente. Papá y yo. Vio al hombre exhausto que había trabajado hasta el colapso. Vio al genio humilde que había salvado su junta más importante desde la puerta. Sin pensarlo 2 veces, movida por ese mismo impulso inexplicable que la había hecho ofrecerle una cama, tomó el teléfono. No hizo una llamada, sino 3. La primera fue a su director financiero, una orden tajante y sin explicaciones. Necesito que liquides una cuenta de hospital, de forma anónima, y quiero el comprobante en mi correo en menos de 1 hora. La segunda fue a Recursos Humanos, su voz aún más gélida. El expediente de Leonardo Morales. Cualquier reporte de ausencia queda anulado. Es un asunto personal de la dirección, ¿entendido? La tercera, y la más extraña para ella misma, fue a una de las mejores clínicas pediátricas privadas del país. Consiguió el traslado de Mateo a una suite con la mejor atención posible, todo bajo un velo de donativo anónimo de la Fundación Orión. Colgó y se quedó mirando el horizonte de la ciudad, sintiendo un vértigo que no tenía nada que ver con la altura. ¿Qué estaba haciendo? No era caridad. La caridad era calculada, buena para la imagen pública. Esto era diferente. Era impulsivo, secreto. Era peligroso. Era como si el pequeño dibujo de crayón en su cajón hubiera abierto una fisura en su armadura y algo estuviera empezando a filtrarse. En el hospital público, Leo estaba sentado en una silla de plástico, con la cabeza entre las manos, tratando de no pensar en la montaña de deudas que estaba a punto de aplastarlo. Una enfermera se le acercó con una carpeta. «Señor Morales», dijo con una sonrisa confundida, «ya puede firmar el alta de su hijo. La cuenta ha sido saldada en su totalidad». Leo la miró sin comprender. ¿Saldada? ¿Por quién? Ella se encogió de hombros. «No tenemos esa información. Solo dice pago anónimo». El alivio fue tan abrumador que casi lo ahoga, pero fue seguido de inmediato por una profunda desconfianza. Nadie hacía algo así por nada. Mientras procesaba el milagro, su celular vibró. Era de Recursos Humanos. Se preparó para lo peor, para el despido. Pero la voz al otro lado fue extrañamente respetuosa. «Señor Morales, solo para informarle que sus ausencias han sido justificadas. Tómese el tiempo que necesite, la empresa lo apoya». Colgó más confundido que nunca. ¿La empresa? ¿Isabela Garza? Era imposible. La mujer que lo había humillado con una frase cortante
no era la misma que pagaría las cuentas de un desconocido. Y sin embargo, no había otra explicación. El miedo se mezcló con la gratitud, creando un cóctel tóxico en su estómago. Se sentía en deuda, y no había nada que Leo odiara más que deberle algo a alguien. Mientras tanto, la guerra de Ricardo Balbuena se intensificaba. Dejó de ser sutil. Un artículo en una de las columnas de negocios más leídas del país apareció con el titular «La soledad del trono». La inestabilidad emocional de Isabela Garza pone en riesgo el futuro de Orión. El texto, sin nombrarlo directamente, insinuaba que la CEO tomaba decisiones erráticas, que se aislaba y dejaba caer una bomba velada. Fuentes cercanas al Consejo hablan de una conducta inapropiada y de favoritismos hacia empleados de bajo nivel, nublando su juicio profesional. La frase estaba diseñada para ser una daga. No era una acusación, era un rumor, pero en el mundo corporativo el rumor era más poderoso que la verdad. Isabela sintió el impacto en la siguiente junta. Las miradas de los consejeros ya no eran solo de escepticismo, sino de abierta sospecha. Ricardo estaba tejiendo una narrativa perfecta, la de una mujer sola, poderosa y fuera de control, a punto de cometer un error fatal que justificaría su destitución. Y lo peor era que el ataque llegaba en el momento más vulnerable de su carrera. Estaba a días de cerrar un acuerdo de fusión con un conglomerado asiático, un trato que la consolidaría como una de las líderes más importantes del continente. Pero los inversionistas eran conservadores. Odiaban la inestabilidad, odiaban los escándalos. Ricardo lo sabía. Estaba a punto de costarle el trato de su vida. Acorralada, con la espalda contra la pared y el imperio de su padre en la balanza, Isabela tomó una decisión. No fue lógica, no fue sensata, fue drástica, desesperada y absolutamente demencial. Le pidió a su asistente que localizara a Leonardo Morales y lo trajera a su oficina. Inmediatamente. Leo recibió la llamada cuando acababa de acostar a Mateo en su cama, ya de vuelta en casa. El niño respiraba tranquilo por primera vez en días, gracias a los nuevos medicamentos. La orden de presentarse en el penthouse a esa hora de la noche le heló la sangre. Esto era. Iba a pagar el precio por el favor anónimo. Subió en el elevador, sintiendo el mismo pánico que la mañana que despertó en su cama. La oficina de Isabela era un espacio intimidante de cristal, acero y vistas infinitas. Ella estaba de pie, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad. Se giró lentamente. No había rastro de la mujer de la bata de seda ni de la jefa furiosa de la gala. Esta era la dama de hielo, en su máxima expresión, controlada, impasible, peligrosa. «Señor Morales», dijo, su voz era plana, sin emoción. «Siéntese». Él obedeció, sintiéndose como un acusado en un juicio. Ella no se sentó. Se quedó de pie, mirándolo desde arriba, acentuando la distancia de poder entre ellos. «Sé de la situación de su hijo», comenzó sin preámbulos, «y sé de su situación financiera, sé de su alquiler atrasado, de sus deudas, lo sé todo». Leo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo había investigado. La humillación era total. «No sé qué decirle», balbuceó él. «No tiene que decir nada». Lo interrumpió ella. «Solo tiene que escuchar». Hizo una pausa y las siguientes palabras cambiaron el universo para siempre. «Necesito un prometido, un socio, una pareja pública, alguien que anule los rumores sobre mi supuesta inestabilidad, alguien improbable, sólido, incuestionable, alguien como usted». Leo la miró, convencido de que había perdido la razón. O él la había perdido. «¿Usted quiere que yo finja?» «No quiero que finja», corrigió ella con una precisión quirúrgica. «Quiero que actúe, que asista a eventos conmigo, que cene conmigo, que sonría para las cámaras, que sea, para el mundo exterior, el hombre que conquistó a la dama de hielo». El absurdo de la situación era tan grande que Leo casi se ríe. «¿Y por qué yo?» «Porque usted es perfecto», respondió ella como si explicara una ecuación. «Es un hombre trabajador, un padre devoto. Nadie sospecharía un interés económico.
Es la historia perfecta. El amor que cruza barreras de clase. Es tan ridículo que es creíble. Leo se levantó. Se sentía sucio, como si le estuvieran poniendo un precio. ¿Mi dignidad tiene un precio?, espetó Leo, su voz temblando de una furia que no sabía que poseía. No soy una cosa que pueda comprar para solucionar sus problemas. Isabela ni siquiera parpadeó. Su calma era más aterradora que cualquier grito. La dignidad no paga las facturas del hospital, señor Morales. La dignidad no compra inhaladores, ni garantiza un lugar en una buena universidad. Yo no estoy comprando su dignidad. Le estoy ofreciendo una salida, una transacción. Caminó hacia su escritorio y tomó una carpeta de piel. La abrió frente a él. Dentro no había un contrato con cláusulas confusas, sino un estado de cuenta, el suyo. Cada deuda, desde la tarjeta de crédito con la que compró el último nebulizador hasta los meses de alquiler atrasado, estaba listada con una precisión escalofriante. Al lado, otro documento, la constitución de un fideicomiso a nombre de Mateo Morales. La cifra era tan grande que a Leo le costó trabajo leerla. Garantizaba la mejor educación y cobertura médica para su hijo hasta que cumpliera 25 años, de por vida. «Esto no es un juego», dijo ella, su voz ahora más suave pero no menos letal. «Esto es el futuro de su hijo. A cambio, necesito 6 meses de su tiempo. 6 meses de una mentira que nos salvará a ambos, a usted de la pobreza y a mí de ser destruida por hombres que creen que este puesto me queda grande». Leo miró los papeles y luego a la mujer frente a él. Vio la desesperación en sus ojos, una desesperación tan profunda como la suya, solo que vestida de seda y diamantes. La imagen de Mateo en la cama del hospital, con su pequeño pecho luchando por cada bocanada de aire, inundó su mente. El recuerdo de su propia impotencia, de la humillación de no poder hacer nada más que rezar, lo aplastó. Se sintió vendido, sí, pero no por ella. Se sintió vendido por la vida, por un sistema que lo había acorralado hasta el punto en que esta propuesta demencial sonaba como la única opción lógica. «Acepto», dijo, y la palabra le supo a ceniza en la boca. «Pero con una condición. Mateo queda fuera de esto. Nunca sabrá nada. No lo usará en su juego». Isabela asintió, un destello de respeto en su mirada. Trato hecho, y así comenzó la farsa. La metamorfosis de Leonardo Morales, técnico de mantenimiento, a Leonardo Morales, el enigmático consorte de la Dama de Hielo. El equipo de Isabela descendió sobre él como un ejército. Le compraron un guardarropa que costaba más de lo que había ganado en los últimos 5 años. Le enseñaron qué tenedor usar, cómo sostener una copa de vino, cómo sonreír sin que pareciera una mueca de dolor. Se sentía como un muñeco, un impostor vistiendo la piel de un hombre que no era. Su primera prueba fue una cena de gala en el Museo de Antropología. Al entrar del brazo de Isabela, sintió el peso de cientos de miradas sobre él. Eran miradas de curiosidad, de desdén, de incredulidad. Podía oír los susurros. ¿Quién es él? ¿De dónde lo sacó? Isabela parecía inmune. Su sonrisa era una obra de arte de la diplomacia, pero él sentía su mano apretando su brazo con una fuerza casi imperceptible, una señal de su propia tensión. Y entonces lo vieron. Ricardo Balbuena se acercaba a ellos, con una sonrisa que no tocaba sus ojos depredadores. «Isabela, querida, y tú debes ser el milagro», dijo, mirando a Leo de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. «¿En qué mina de oro te encontró?». Leo sintió la sangre hervir. Isabela estaba a punto de responder con una de sus frases cortantes, pero él se adelantó. Miró a Ricardo directamente a los ojos, con la calma de un hombre que no tiene nada que perder. «En ninguna, señor Balbuena. Nos conocimos en su empresa. Yo soy el hombre que se asegura de que las luces sigan encendidas para que gente como usted pueda seguir haciendo negocios en la oscuridad». El silencio fue total. La sonrisa de Ricardo se congeló. Isabela lo miró, y por primera vez vio algo más que al padre de Mateo o a su peón en este juego. Vio a un hombre con una columna vertebral de acero. Ricardo, sin saber qué decir,
Simplemente se alejó. Más tarde esa noche, de vuelta en la soledad del penthouse, las máscaras cayeron. Isabela se quitó los tacones con un suspiro de alivio y se sirvió un whisky. Leo se aflojó la corbata que sentía que lo había estado estrangulando toda la noche. «Lo que le dijiste a Ricardo», comenzó ella dándole la espalda mientras miraba las luces de la ciudad. «Fue imprudente». «Fue la verdad», respondió él. Ella se giró para mirarlo. «¿Por qué sigues en un mundo que te trata así? ¿Por qué aguantas todo esto?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso nunca. «Por mi hijo», dijo simplemente. «Cuando lo tienes, el mundo deja de tratarse de ti. Cada cosa que haces, cada humillación que aguantas, es para que él no tenga que hacerlo». Se sentó en uno de los sofás que parecían nubes, el cansancio finalmente alcanzándolo. Isabela se sentó frente a él, manteniendo la distancia. «¿Y tú?», preguntó él, con una audacia que no sabía que tenía. «¿Por qué lo aguantas tú? Tienes todo el dinero del mundo. Podrías irte a una isla y no volver jamás». Ella tardó un largo momento en responder. «Porque este imperio es lo único que mi padre me dejó, y porque si lo pierdo, sentiré que le fallé. Y odiaría darle esa satisfacción incluso después de muerto». Fue la primera grieta en la armadura, la primera vez que él vio a la mujer vulnerable detrás del asío, y ella vio al hombre íntegro detrás del overol. Esa noche no hablaron más del contrato. Hablaron de cosas pequeñas, de la película favorita de Mateo, del único viaje que Isabela hizo con su madre antes de que muriera. Descubrieron que ambos odiaban el cilantro y que el sonido de la lluvia los calmaba. La farsa continuó, pero algo había cambiado. Las cenas y los eventos se volvieron menos una tortura y más un escenario para sus propias conversaciones silenciosas. Un gesto, una mirada, una sonrisa que solo ellos entendían. En privado, la rutina se volvió extrañamente doméstica. Él, por instinto, arregló una bisagra que rechinaba en la cocina. Ella, notando que él solo tomaba café de grano, se aseguró de que la despensa siempre estuviera llena. La línea entre la actuación y la realidad se fue desvaneciendo con cada día que pasaba. Los sentimientos reales, como una enredadera, comenzaron a crecer sobre el andamio de su acuerdo, amenazando con derrumbarlo todo. Él se encontró admirando su tenacidad, la mente brillante que se escondía tras la fachada de hielo. Ella se descubrió anhelando su calma, la decencia innata de un hombre cuyo único imperio era el corazón de su hijo. Pero en el mundo de los negocios, las enredaderas son vistas como debilidades que deben ser arrancadas de raíz. Ricardo Balbuena, sintiendo que su campaña de rumores no era suficiente, contrató a los mejores investigadores privados que el dinero podía comprar. Quería tierra, no insinuaciones. Quería un misil nuclear, no balas de fogueo. Y lo encontró. En los archivos polvorientos de un hospital privado en las afueras de la ciudad, sellado por órdenes de su difunto padre, yacía el secreto más oscuro de Isabela Garza. El registro de un nacimiento. Una niña, entregada en adopción forzosa 18 años atrás, el precio que su padre le había hecho pagar por un amor juvenil que consideraba indigno del apellido Garza. El trauma que la había vaciado por dentro y la había convertido en la mujer que era hoy. Ricardo sonrió. Tenía el arma y tenía el escenario perfecto para usarla. La Junta Anual de Accionistas, en menos de una semana. Revelaría la farsa de su relación con un empleado y la pintaría no solo como inestable, sino como una mentirosa que ocultaba un pasado vergonzoso. La destruiría para siempre. La noche antes de la junta, el aire en el penthouse era eléctrico. Isabela estaba repasando sus notas, su rostro una máscara de concentración, pero Leo podía ver el temblor en sus manos. Él, por su parte, sentía un nudo de ansiedad. Su contrato estaba a punto de terminar, y la idea de volver a su antigua vida, a la soledad de su apartamento, le producía un dolor físico. Mientras Isabela estaba en una llamada, él bajó a la cocina por un vaso de agua. Fue entonces cuando escuchó voces provenientes de una tableta que el chofer de Isabela había dejado olvidada, conectada a una llamada. Era Ricardo,
hablando con uno de sus secuaces en el consejo. Su voz era un veneno destilado. Mañana, cuando revele que nuestra querida Sio tuvo una hija bastarda y la regaló para no manchar su fortuna, y que su novio de cuento de hadas es solo un plomero contratado, la junta la devorará viva. El imperio volverá a donde pertenece. El vaso se estrelló contra el suelo. Leo se quedó paralizado, el corazón bombeando hielo por sus venas. No era solo el contrato, era una niña, una hija perdida. El dolor que había visto en los ojos de Isabela, la soledad que la rodeaba como un manto, todo cobró un sentido terrible y devastador. Y él estaba en el centro de la trampa. Se enfrentó a una elección imposible. Podía desaparecer, salvarse a sí mismo y a Mateo de la humillación que se avecinaba. Podía exponer el engaño él mismo. Quizás incluso obtener una recompensa de Ricardo. O podía quedarse. Podía pararse al lado de la mujer de la que, contra toda lógica, contra todo sentido común, se había enamorado, y enfrentar la aniquilación total junto a ella. ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Elegirías la seguridad o te arriesgarías a perderlo todo por lealtad a alguien que, técnicamente, te había comprado? A la mañana siguiente, la sala de juntas de Grupo Orión era un coliseo moderno. Los accionistas y miembros del consejo eran los leones, e Isabela, de pie en el podio, era la gladiadora solitaria. Leo estaba sentado en la primera fila, como dictaba su papel, sintiendo cada mirada como una cuchillada. Vio a Ricardo en el otro extremo, con una sonrisa de tiburón, saboreando la victoria. Isabela comenzó su presentación, su voz firme, pero Leo, que había aprendido a leer las microexpresiones en su rostro, vio el terror en sus ojos. Cuando terminó, el presidente del consejo le dio la palabra a Ricardo. Este era el momento. Ricardo se levantó, una carpeta en la mano, la ejecución a punto de comenzar. Antes de discutir las proyecciones, dijo con falsa solemnidad, creo que hay un asunto de carácter y estabilidad que debemos abordar sobre nuestra CEO. Disculpen. Una voz tranquila pero firme cortó el aire. Era Leo. Se había puesto de pie. Todas las cabezas se giraron hacia él, en shock. ¿Quién es usted para interrumpir?, espetó un miembro del consejo. Soy Leonardo Morales, dijo, mirando no a ellos, sino a Isabela. Y antes de que escuchen sobre contratos y negocios, necesitan saber quién es la mujer que dirige esta empresa. El silencio era absoluto. Ricardo lo miraba con furia asesina. Yo no sé nada de acciones ni de fusiones, continuó Leo, su voz llenando la sala. Pero sé de noches en vela en un hospital rezando para que tu hijo pueda respirar. Y sé lo que es que un ángel anónimo pague tus deudas y salve la vida de tu hijo sin pedir nada a cambio. Esa es Isabela Garza. La mujer que ustedes llaman Dama de Hielo tiene más calidez y decencia en su corazón de la que he visto en toda mi vida. Pueden cuestionar sus decisiones, pero si cuestionan su carácter, entonces no saben nada en absoluto. Su discurso, cargado de una emoción tan genuina que era imposible de fingir, desarmó a la sala. Los rostros cínicos de los empresarios mostraron un atisbo de humanidad. Inspirada por su increíble valentía, algo dentro de Isabela se reconstruyó. Tomó el micrófono, sus ojos fijos en los de Leo. Él tiene razón, dijo, su voz temblando por primera vez, no de miedo, sino de una fuerza recién encontrada. Hay cosas que no saben de mí. Y entonces, en lugar de defenderse, confrontó su pasado. Habló del padre que la controlaba, del amor que le fue arrebatado, y por primera vez en su vida, del dolor insoportable de haber sido obligada a renunciar a su hija. Su vulnerabilidad, la misma que Ricardo quería usar como arma, se convirtió en su mayor fortaleza. Contó su historia no como una excusa, sino como el testimonio de una superviviente. Cuando terminó, la sala estaba en un silencio sobrecogido. El consejo, viendo no a una líder inestable, sino a una mujer de una fortaleza inimaginable, la respaldó con un aplauso atronador. Ricardo Balbuena, expuesto como el villano cruel y manipulador que era, se quedó solo, su plan hecho cenizas. El imperio estaba a salvo.
Semanas más tarde, la tormenta había pasado. El nombre de Ricardo era lodo en el mundo empresarial. Leonardo Morales ya no era el consorte falso, era el nuevo jefe de operaciones de infraestructura de la Torre Orión, un puesto creado para él, uno que se había ganado con su talento y su integridad, no con un contrato. Estaba libre de deudas, era estable, y por primera vez en años podía respirar sin el peso del mundo sobre sus hombros. Una tarde de domingo, el sol se derramaba sobre el Parque México. Leo y Mateo reían a carcajadas, corriendo mientras intentaban elevar un papalote de colores brillantes. Fue entonces cuando la vio. Isabela se acercaba no con su armadura de CEO, sino con unos jeans y una camiseta sencilla. Parecía más joven, más ligera. Se sentó en el pasto con ellos, sin pretensiones, sin barreras. Ya no había un acuerdo que los uniera, solo una conexión real, forjada en el fuego de la crisis. Mateo, sin dudarlo, le sonrió y le ofreció el carrete del papalote. Ella lo tomó, sus dedos rozando los de Leo. La escena final no era de un penthouse con vistas a la ciudad, sino de un parque lleno de vida. Los tres, juntos, mirando al cielo mientras el papalote se elevaba cada vez más alto, una familia improbable que había encontrado su equilibrio no en la riqueza o el poder, sino en la aceptación, el respeto y la valiente honestidad de sus corazones rotos. Construir una vida es mucho más difícil que construir un negocio. Si crees que tomaron las decisiones correctas o si hubieras hecho algo diferente en su lugar, cuéntamelo en los comentarios. Hay muchas historias sobre cómo el dinero puede cambiarlo todo, pero a veces son las cosas que no se pueden comprar las que realmente nos salvan. Si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte.